Hola amigos, bienvenidos. Esto es Estudiando la Biblia con Propósito, un episodio más. Hola Telmo, ¿cómo está? Hola David, gracias por estar nuevamente estudiando la Biblia con propósito y en esta oportunidad vamos a reflexionar, vamos a estudiar en San Juan capítulo 3, verso 16 en adelante. De tal manera amó Dios al mundo, el amor de Dios para cada uno de nosotros y al mundo entero. Eso vamos a estudiar en esta oportunidad. Vamos a poner en las manos del Dios Todopoderoso que Él nos guíe para hacer las cosas conforme a su plan y a su propósito. Oremos. Dios Todopoderoso, gracias te damos por este momento que estamos en tus manos, a tu disposición como instrumentos tuyos. Papito Dios, a través de su Santo Espíritu, denos entendimiento, sabiduría, revelación de su palabra, para entender y aplicar a nuestra vida de la manera correcta, aplicando a nuestro tiempo. Gracias Dios, gracias Padre, y te alabamos, te bendecimos y te damos la gloria en esta oportunidad. En el nombre de Cristo Jesús, amén, amén. Gracias David, tenga lista ya su Biblia para estudiar aquí leyendo textualmente la palabra. Y después que hemos compartido el episodio de Jesús y Nicodemo, ahí lo hemos comprobado que Nicodemo se convirtió a Cristo. Y eso se puede también comparar en nuestro tiempo, la conversión de grandes religiosos, de cualquier movimiento religioso, pero de alta categoría, como este hombre, doctor de la ley, podríamos decir un obispo, un sacerdote de alto grado, que se convierte a Cristo en nuestro tiempo. Eso es grandioso, maravilloso, y en esta oportunidad vamos a estudiar del amor de Dios. Y dice de la siguiente manera, que es un texto muy conocido, pero vamos a ver si damos una correcta aplicación en nuestro tiempo. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por favor, dé lectura de acuerdo a lo que usted tiene. Ya, según la traducción al lenguaje actual dice así: Dios amó tanto a la gente de este mundo que me entregó a mí, que soy su único hijo, para que todo el que crea en mí no muera, sino que tenga vida eterna. Me entregó a mí. Es decir, en este caso es Jesús el que habla, ¿no? Sí, está hablando en primera persona Jesús. Me entregó a mí como un regalo a la humanidad. Así es. Para que Él, a través de su muerte y de su sangre, de su resurrección, nosotros que hemos decidido recibir ese regalo, tengamos perdón, salvación y vida eterna. Perdón, salvación y vida eterna. Pero Jesús continúa explicando que la gente evade, mira hacia otro lado para no asumir ese llamado, esa invitación a seguir a Jesús de todo corazón. Y dice en el 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él, para que el mundo sea salvo por Él. El Señor Jesús no viene a condenar al mundo, Él viene a salvar al mundo, como Él le dijo a Nicodemo, yo he venido a buscar y a salvar lo que se ha perdido. Como dice, parafraseando este versículo en 3:17. Dice así: porque Dios no me envió a este mundo, nuevamente así es Jesús el que dice en primera persona, porque Dios no me envió a este mundo para condenar a la gente, sino para salvarla.
Sí. Aquí es más corto, más reducido. Recuerden, amigos, hermanos, de que en una ocasión Jesús se fue a un pueblo, envió los mensajeros de antemano para que la gente le saliera al encuentro cuando él vaya. Estratégicamente, él caminaba difundiendo, predicando el evangelio. Primero enviaba mensajeros, y cuando él ya se fue con sus discípulos, y cuando llega a ese pueblo, no había gente para recibirle. Se molestaron sus discípulos, y uno de ellos dijo: mandemos que llueva fuego en este pueblo, porque no han honrado tu presencia. Y Jesús dijo: yo no he venido a destruir, yo he venido a salvar. En muchas ocasiones las personas predican el evangelio amenazando, Así es. poniendo miedo, y Jesús no enseñó eso. No enseñó eso. Tenemos que decir categóricamente que Jesús vino a salvar, Él no vino a condenar. Y Él todavía está llamando para salvar a la humanidad. Y por eso dice: yo soy el regalo de Dios para el mundo. Yo soy el regalo. Yo soy el que tengo que morir por la humanidad. Por eso dice: el que cree en mí será salvo. Y Él no viene a condenar al mundo, sino a salvar al mundo. Y todavía está llamando Jesús a través de sus mensajeros. Llama a través de sueños, de revelaciones. Envía a sus ángeles, y nosotros tenemos como testimonio a hombres religiosos en el Medio Oriente totalmente opuestos, pero radicalmente con una creencia diferente, y Dios, Jesús, los llama para ser parte del reino de Cristo, del reino de Dios, y ellos no pueden resistir frente al llamado de Dios. Mucha gente puede resistir, no responde a ese llamado. ¿Por qué? ¿Por qué? En el verso 18 está, de lectura, dice al así: 18. el que cree en mí, que soy el Hijo de Dios, no será condenado por Dios, pero el que no cree ya ha sido condenado, precisamente por haber creído por no haber creído en el Hijo único de Dios. Ahí están los requisitos para llegar a ser hijo de Dios. Creer. El que cree ya está en el mundo, en el reino de Dios. ¿Por qué? Porque decidió creer. Por eso dijo Jesús también a los discípulos: bienaventurados los que creyeron sin ver todo esto, solamente por fe, por fe. Repito el verso 18. El que en Él cree, o sea, en Jesús, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. La gente mismo decide ser condenado por no creer en Cristo Jesús, que Él vino como regalo de Dios a la humanidad para redimir. Él vino para salvar, para redimir a la humanidad. Por eso dice: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y todavía habla en presente, no dice para que todo aquel que en Él crea algún momento, no, para que todo aquel que en Él cree, dice en la versión Reina Valera, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios, ya está condenado. Entonces, Dios no viene a condenar a nadie. La misma gente es condenada por su falta de fe, de sencillez, de humildad, de corazón, para creer en Jesús como un regalo a la humanidad. Y ahora, ¿cómo lo ayudamos a comprender esa palabra? El creer. ¿En qué consistiría el creer? ¿Cómo cómo una persona empieza a interiorizar esa creencia en Jesús? Bueno, el creer comienza como los mismos apóstoles dijeron. Si nosotros leemos en 1 de Juan capítulo 1, verso 1, 2,
búsquela. Dice ello, lo que yo oí, podríamos decir proféticamente, ya mi mente se dispuso para creer en Jesús. Lo que yo oí, lo que yo escuché, lo que yo contemplé y lo que mis manos palparon, de eso damos testimonio. Entonces, nosotros vemos, observamos, contemplamos, por fe de lo que está escrito, sucedió en la vida real. Jesús hablando con Nicodemo, Jesús hablando con las personas, Jesús llamando a Felipe, Jesús llamando a Natanael, Jesús hablando con Pedro, Jesús llamando a Juan y todos ellos. Está en la historia, no es esto una leyenda, es una historia ratificada que está en la ley, en la historia universal de que Jesús vino. Ahora, si nosotros creemos, estamos a buen recaudo, por así decirlo, pero el que no cree y ha sido condenado. Ahora, ¿cómo? Usted le hace la pregunta, ¿cómo tenemos que creer? Ahí está. Desde el nacimiento virginal de Jesús. Los ángeles vinieron y alabaron a Dios. Gloria a Dios en las alturas y en la paz para con los hombres. Esa multitud de ángeles que vinieron a darle la bienvenida a Jesús. Nosotros tenemos que ir armando el rompecabezas de la enseñanza de Jesús para el reino de Dios. Y los que vienen a mí serán los que tienen redención, salvación y vida eterna. Por favor, ¿qué más podemos decir acerca de esto? Y en el verso 19 de lectura, ¿por qué la gente se niega a seguir a Jesús? Porque tiene muchas cosas que ocultar, no quiere que salgan a la luz. Hay muchos secretos en la vida de las personas y tiene vergüenza de salir a la luz estas cosas de lectura. Y dice así, y así es como Dios juzga. Yo he venido al mundo y yo soy la luz que brilla en la oscuridad, pero como la gente hacía lo malo, prefirió más la oscuridad que la luz. Todos los que hacen lo malo odian la luz y no se acercan a ella, para que no se descubra lo que están haciendo. Pero los que prefieren la verdad, si se acercan a la luz, pues quieren que los demás sepan que obedecen todos los mandamientos de Dios. Es decir, un poquito más, así es como que cada persona va a tener que tomar una decisión y decidir experimentar a Dios en sus vidas. Sería para generar esa creencia, tal como lo pasó con los apóstoles, ¿no? Ellos vieron lo que oyeron, lo que vieron, se hizo, es decir, basado en su experiencia. Es decir, cada persona va a tener una experiencia distinta. O quizás puede ser una experiencia común o algo que les lleve al conocimiento, al tener esa creencia en Jesús, en lo que puede ser Jesús. ¿Cómo lo explicaríamos, Telmo? Bien dice, cada persona tiene de experiencias diferentes y por eso a mí personalmente me gusta escuchar el testimonio de las personas. ¿Cómo vino a Cristo? ¿Qué pasó en la vida de él? ¿Cómo se quitó el velo de sus ojos para seguir a Jesús? Porque si leemos desde Juan capítulo 1, verso 11, y dice, a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron, mas todos a los que lo recibieron ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. Repito el verso 12, mas a todos los que le recibieron, a todo el que cree en su nombre, les dio potestad o autoridad de ser hechos hijos de Dios. Los que reciben a Cristo, los que reciben ese regalo de Dios, llegan a ser hijos de Dios. En el verso 13 dice,
los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo, el verbo que hablamos que vino a este mundo por medio de María, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. O sea, no se puede ocultar lo que Jesús vino a este mundo, enviado como regalo de Dios. Desde el nacimiento, como fueron protagonistas los ángeles de Dios, dando la bienvenida. Si nosotros leemos el libro de Lucas, ahí está, como los ángeles coreando dieron la bienvenida a Jesús. No podemos, yo no sé, yo no entiendo por qué las personas endurecen su corazón para no decidir seguir a Cristo. Pero también entiendo lo que está escrito en 2 de Corintios, capítulo 3, versos 16 y 17. Mientras no le caiga el velo de los ojos, del entendimiento, del oído, la gente va a ser indiferente. No quieren que salga a la luz sus obras. No están dispuestos a ser llamados la atención, como también pasó, que vamos a ver más adelante, a la mujer samaritana, cuando Jesús le dijo: anda y ve a tu marido para que venga y escuche la palabra, el evangelio. Y ella dijo: no tengo marido. Y él dice: bien has dicho, no tengo marido. 5 maridos has tenido y el que tienes ahora no es tu marido. Y mire, las cosas ocultas que nadie lo sabe, todas son expuestas a la vista y al conocimiento de Jesús. Eso es lo que la gente tiene miedo. Pongamos el sentido general, tenemos miedo de que nuestras obras malas sean expuestas a la luz de la palabra, a la luz del evangelio y a la luz de Cristo. Por favor, de lectura, 2 de Corintios 3, 16 y 17. Habla de que el velo de nosotros tiene que caer, tiene que ser retirado para poder entender el llamado de Jesús a seguir su reino. A ver, dice así. 2 de Corintios 3, 16. Sin embargo, esto llega a comprenderlo. El que se arrepiente y pide perdón al Señor es como si le quitaran el velo a su entendimiento, porque el Señor y el Espíritu son uno mismo, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Y nosotros no tenemos ningún velo que nos cubra la cara. Somos como un espejo que refleja la grandeza del Señor, quien cambia, nuestra vida. Gracias a la acción de su Espíritu en nosotros, cada vez nos parecemos más a Él. Tiene que haber una intervención. Un poco antes habíamos hablado. ¿Por qué la gente no comprende el amor de Dios, el llamado y todo eso? Y aquí está. Tiene que haber una intervención del Espíritu Santo de Dios para que quite ese velo de la falta de entendimiento. Y repito, el verso 16 dice: pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Cuando se conviertan, cuando deciden entregar su vida a Cristo, en ese momento se quita el velo. Mientras no lo den ese paso, el velo del entendimiento va a permanecer. Porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Es decir, ahora, paremos ahí, páreme la mano. El pedido para que sea el velo quitado, tiene que haber algo en nosotros. El comprender, no está bien mi vida. Algo no está pasando, algo no está funcionando en mi vida. Algo está sucediendo. Estoy cometiendo errores, estoy haciendo algo que no está bien. Y por eso lo que dice, ¿no? Para que el velo sea quitado, dice dice así:
Sin embargo, esto llega a comprenderlo el que se arrepiente y pide perdón. Eso. Esa es la conversión. Arrepentimiento y pedir perdón. Eso se llama conversión. El Reina Valera dice, cuando se convierten a Cristo, el velo se quitará. Cuando se convierten a Cristo, el velo se quitará. Nicodemo se convirtió a Cristo y el velo se quitó. Y por eso él se mantuvo firme ahí en el ministerio con Jesús hasta el último, a pesar de que él tuvo que renunciar a toda su estructura religiosa, toda su tradición, pero se mantuvo. ¿Por qué? Porque el velo se le quitó. ¿Por qué se le quitó? Porque él tomó una decisión. Primero hay que decidir, luego se quita el velo. Caso contrario, no se hace. ¿Qué hace la gente? Primero quiere tener entendimiento, primero quiere ser libre de pecado, ahí sí para tomar una decisión por Cristo. No es así. Es como cuando uno tiene un conflicto, un problema. Uno tiene que darse cuenta de que, a ver, para que haya un problema o haya un conflicto, existen dos partes. Y yo tengo que entender qué es lo que yo hice mal y estar dispuesto a ir y decir, perdóname por haber hecho esto o por haber hecho esto y otro, para en base a lo que yo he hecho, pueda yo tocar el corazón de la otra persona para decir también, yo acepto que también hice mal y por eso es que se generó un conflicto. Muy bien. De esa manera podemos comprenderlo. Y ahí va a haber la reconciliación. Mientras no vea la falta en mí, mi parte, porque siempre va a haber dos puntos de vista, Exacto. y el que no quiere reconocer le echa la culpa al otro. Le echa la culpa al otro. Y aquí la gente también culpa a Dios. Tanto que permite, tanto que no. Así el es. problema está. El apóstol Santiago dice, ¿de dónde vienen las guerras? Vienen los conflictos. Las guerras vienen de nuestro corazón. De aquí viene, de nuestro corazón. Y terminamos el verso 18. Estamos en 2 de Corintios, capítulo 3, verso 18. Con este terminamos. Por tanto, todos nosotros mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor Jesús, somos transformados de gloria en gloria. Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como el Espíritu del Señor Jesús. Mire, de gloria en gloria somos transformados y vamos a la imagen de Jesús. Ese es el propósito. Nosotros tenemos que seguir a Jesús, no a los hombres. A Jesús de la Biblia, a Jesús al de los apóstoles, de los profetas, a Jesús verdadero, no al Jesús de la tradición, al Jesús crucificado, al Jesús de la madera, al Jesús de la estatua, al Jesús de tantas cosas. No, al Jesús espiritual, el que nosotros vamos a ver de acuerdo a lo que Él nos va indicando a su espíritu, pero primero tenemos que tomar una decisión y el velo se quitará. Qué hermoso poder ir comprendiendo de esta manera la Biblia, aprendiendo y aplicando a nuestras vidas. Eso ha sido el episodio de hoy. Hermano Telmo, despídanos con una oración y... Gracias por estar con nosotros, atentos, estudiando la Biblia. Sí, la Biblia tiene que ser leída así, meditando, intercambiando, para que no sea como un acto religioso, así, no, a la luz de la palabra. Oremos. Señor Jesús, gracias por venir a este mundo como un regalo de Dios, como ese regalo a la humanidad y a cada uno de nosotros. Y gracias por haber tomado esa decisión. Gracias porque el velo de nuestro entendimiento, el velo se cayó y lo demás viene por añadidura. Como dijo Jesús, busca primero el reino de Dios y su justicia. Toma una decisión por creer, por seguirme, por obedecerme, y lo demás viene por añadidura. La gloria de Dios se manifiesta en nosotros
de gloria en gloria. Gracias, gracias papito Dios por tu bendita palabra. Gracias por este momento. Gracias Espíritu Santo porque usted nos da el entendimiento, la sabiduría, la revelación de tu palabra. Y que esto sea una aplicación a nuestras vidas. Que nos dejemos ayudar, que se caiga el velo de nuestro entendimiento y podamos seguir estudiando la palabra. Pero sabemos que primero tenemos que ir a los pies de Cristo y luego el velo se quitará. Gracias Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Hasta el próximo episodio de Estudiando la Biblia con Propósito. Bendiciones. Bendiciones.